Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para grado décimo. Recuerden que en este grado estamos viendo economía y principalmente nos vamos a estar guiando por el tema de los problemas económicos, ¿vale? Estamos desarrollando todo lo que es el concepto de economía, la ciencia económica, hablando un poco de lo que son las problemáticas que se presentan dentro de la economía y espero que en este video les quede muy claro el desarrollo de lo que son los tres problemas fundamentales dentro de la economía y lo que se podría hacer como posibles soluciones. Entonces, en el índice vamos a ver que primero una introducción sobre qué es el problema económico y algunos elementos para recordar qué son los recursos escasos y las necesidades ilimitadas como problema económico, qué es el problema económico, los tipos de problemas económicos y al final una pequeña actividad, ¿vale? Entonces podemos iniciar, muchachos. Entonces recordemos que el problema económico o economizar es el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las aspiraciones ilimitadas de la sociedad. Como objeto principal, en este tema se pretende describir el problema económico, el cual da origen a la economía, a la vez que se estudian algunos modelos que ilustran este problema y las maneras en que la sociedad se organiza para hacerle frente. Y ahora partamos de lo que son los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. Los recursos escasos precisamente hace referencia a todos aquellos bienes y recursos que son limitados, ¿vale? Que recuerden que hay recursos renovables, no renovables e ilimitados, ¿vale? Entonces, los renovables, los que se renuevan con un cierto tiempo, los ilimitados, que siempre van a estar ahí, son recursos que no se extinguen, y los no renovables o limitados, que precisamente en algún punto se van a acabar. También tenemos que hablar de lo que es precisamente las necesidades, que son ilimitadas, compiten entre sí, son complementarias y pueden ser creadas artificialmente, que son los tipos de necesidades, ¿vale? Algo que carece el ser humano o que necesita. Y básicamente el problema económico son los conflictos que sufre una persona o una entidad para obtener un recurso económico que le permita cubrir sus necesidades. Estas se dan en diferentes escalas que son las que vamos a analizar. Recuerden, entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? Y precisamente hacer un análisis concreto de lo que es el problema económico en relación a necesidades y elementos disponibles, ¿vale? Entonces, iniciemos. ¿Cuáles son los problemas económicos? Vamos a ver el primero de ellos. El problema de la selección adversa. Entonces, todos los problemas económicos los explicaremos y haremos un ejemplo al final. Entonces nos dice que el problema de la selección adversa, ¿cuál es? La selección adversa es un término usado en economía y estadística y se refiere al proceso de mercado en el cual ocurren malos resultados debido a las asimetrías de información entre vendedores y compradores. Entonces la selección adversa es técnicamente dar un dato erróneo sobre el producto para que lo compren y la persona que compra ese producto se encuentre insatisfecha en algún momento porque compró algo que no era, algo que tú le vendiste que no era. Con asimetrías de información nos referimos a que cuando en un mercado una de las partes que interviene en una compra-venta no cuenta con la misma información que la otra sobre el producto o servicio, genera una ruptura de precios. Claramente si la otra persona sabe lo que tú le estás vendiendo y tú le estás vendiendo algo de pronto más costoso de lo que vale, pues técnicamente eso es la selección adversa. Entonces la gente que compra un seguro sabe si son o no fumadores, mientras que la compañía aseguradora no. Así la aseguradora cobra todos un mismo precio sin importar las condiciones. Por ejemplo, un seguro de vida. Una persona que consuma cigarrillos puede tener menos tiempo de vida, pero el seguro de vida se lo van a cobrar igual a la persona que consume cigarrillo o no. Entonces el ejemplo gráfico sería este, en el que un vehículo está un poco dañado, pero le dicen, no, el vehículo está en perfecto estado, vale esto, tiene todo muy bien, excelente, la persona lo compra y al mes está dañado. Vale la selección adversa, la mentira, la forma precisamente concreta de decirle, selecciona este elemento, pero porque no cuentas con la misma información que yo cuento y yo te lo puedo vender al precio que quiera, ¿vale? La siguiente es qué producir, cómo producir y a quién producir, que es fundamental. Son las tres preguntas que uno se debe hacer para todo. ¿Qué producir? ¿Con qué fin o cómo? ¿Y a quién? Entonces, ¿yo qué produzco? Perdón. ¿Cómo produzco? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo? ¿O a quién se lo produzco? Entonces, la determinación que y cuándo se producirá es básicamente el problema de decir cuáles son las necesidades de los consumidores, qué es más importante para ellos, qué es lo que quieren comprar, qué necesitan. Y se debe decir cómo producir y para quién se produce. Entonces, el cómo producir,
precisamente dice, combina eficiencia y optimiza a la aplicación de los factores productivos y maximización de la producción, que es cómo debo producir, cómo debo hacer el producto para que sea más rápido. ¿Qué y cuándo producir? Opciones que permitan la satisfacción plena de las necesidades y deseos de la colectividad, suponiendo el logro de niveles de producción. Y el para quién producir, para el cliente precisamente. Eficiencia en distribución de la producción de tal manera que se logren altos niveles de bienestar individual y colectivo. Y ahora bien, vamos con el otro. Entonces ya hemos visto selección adversa, qué producir, cómo producir y a quién producir. Y por último, el coste de oportunidad. Entonces, en el sacrificio incurrido al desechar una opción ante la elección de otra, cuando existen varias alternativas, el costo de oportunidad se determina por la opción desechada más conveniente. La escasez implica indefiniblemente el tener que soportar un costo de oportunidad por cada decisión que se tome. Entre más recursos ilimitados haya, el costo de oportunidad va a ser mayor. Entonces, acá en pocas palabras, el costo de oportunidad es la elección entre dos o varios bienes o servicios que deseamos, pero solo podemos elegir a uno. ¿Ven? Entonces, entre más recursos limitados haya, más difícil va a ser el coste de oportunidad, porque ya no habrá tantas cosas para escoger y van a ser cosas muy limitadas. Entonces, por ejemplo, acá puntualmente nos darían como ejemplo lo que es el deseo, un helado, una hamburguesa, una pizza, y mi elección, el coste de oportunidad, puedo comprar una pizza. Entonces, como los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, el problema económico básico es la elección. Entonces, precisamente, ¿qué se elige? Porque si el mundo está bastante colapsado por ese tema de la economía, y es importante tener en cuenta que el costo de oportunidad es la elección libre de la persona a comprar algo, dependiendo precisamente de la oportunidad de ganancia que tenga, ¿vale? Ahora bien, en conclusión tenemos cuatro cositas para leer y que creo que le presten muchísima atención si quieren tomarle una foto. Primero, los problemas económicos ocupan un lugar central en la sociedad porque son el análisis literalmente que deben hacer estas personas para estudiar la economía. Los problemas económicos son la producción y distribución, por lo tanto se les considera el objeto de la economía resolver dichos problemas que generan el problema de la escasez. Se puede definir la economía como la ciencia que estudia el modo en que la sociedad humana busca satisfacer sus necesidades. Los recursos son todos aquellos bienes y servicios que sirven para satisfacer una necesidad y así la producción de bienes y servicios es posible. Y por último, el problema económico fundamental radica en la escasez de los medios disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, por ejemplo, es vital entender eso. ¿Qué, cómo y para quién? Entonces, cómo emplear recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer necesidades ilimitadas. Esos son los problemas que la economía se centraría y buscaría. Ahora muy bien, recuerden chicos, en la sesión de tareas les aparecerá una actividad para desarrollar y muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda en la tutoría, precisamente las vamos a resolver, ¿ok? Entonces analicen estas diapositivas, tómenle fotos, sean muy pendientes y muchísimas gracias chicos.